En una gélida mañana de diciembre de 1887, el hombre más poderoso de Pittsburgh hizo un descubrimiento que lo perseguiría por el resto de sus días. Cuando el magnate del acero Cornelius Vandermark descendió la escalera de mármol de su mansión en la Quinta Avenida, encontró el vestido de noche esmeralda de su esposa perfectamente extendido sobre la alfombra persa del gran vestíbulo, aún tibio al tacto, como si ella acabara de quitárselo instantes antes. Pero Evangeline Vandermark no estaba en ninguna parte. La puerta principal seguía cerrada por dentro, cada ventana sellada contra el amargo invierno de Pensilvania, y ni un solo sirviente había visto u oído algo inusual. Durante la noche, lo que hizo esta desaparición aún más escalofriante fue que 3 miembros del personal doméstico habían visto a Evangeline dirigirse a dormir solo 4 horas antes, usando exactamente ese mismo vestido. El Departamento de Policía de Pittsburgh, presionado por las conexiones políticas de Vandermark, cerró oficialmente el caso después de solo 6 días, citando evidencia insuficiente de juego sucio. Pero la verdad sobre lo que ocurrió con Evangeline Vandermark aquella noche de diciembre era mucho más siniestra de lo que nadie podía imaginar, involucrando una red de espionaje industrial, secretos familiares y una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de la sociedad dorada de Pittsburgh. Lo que los investigadores nunca descubrieron fue que la desaparición de Evangeline fue simplemente el acto final de un drama que llevaba desarrollándose más de 2 años. Un mortal juego del gato y el ratón entre una mujer que buscaba justicia por el asesinato de su padre y un esposo cuyo imperio estaba construido sobre los huesos de sus enemigos. Antes de continuar con la historia de Evangeline Van, descubrir la oscura verdad detrás de su desaparición, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas historias como esta. Además, cuéntame en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Me encanta conectar con nuestra audiencia de todo Estados Unidos ahora. Déjame llevarte de regreso al invierno de 1887, cuando los varones del acero de Pittsburgh gobernaban como reyes y el asesinato no era más que otro gasto comercial. El invierno de 1887 encontró a Pittsburgh en la cima de su gloria industrial, una ciudad donde las fortunas se forjaban en el acero y el carbón, y donde las chimeneas de incontables fábricas pintaban el cielo en perpetuos tonos de gris. El aire mismo parecía cargar con el peso de la ambición y la desesperación, espeso con humo de carbón y con los sueños de miles de inmigrantes que habían llegado a América, buscando su fortuna en los ardientes hornos de los molinos de Pensilvania. Era una ciudad de contradicciones marcadas, donde magníficas mansiones se erguían a pocas cuadras de miserables conventillos, y donde un hombre podía ascender de la pobreza a la riqueza inimaginable, o caer en desgracia hasta una tumba sin nombre en cuestión de meses. En la mansión Vandermark se alzaba como un testamento de esta nueva aristocracia estadounidense, una obra maestra neogótica de 4 pisos que dominaba toda una manzana de la Quinta Avenida, sus torres y torreones proyectando largas sombras sobre el río Allegheny. El edificio en sí era un monumento al exceso, con gárgolas talladas a mano e importadas de canteras francesas, vitrales que representaban escenas de triunfos industriales y un gran salón de baile que podía albergar a 300 de los más selectos de Pittsburgh. Terrenos de la mansión se extendían por 4 acres de jardines meticulosamente cuidados, invernaderos y dependencias que incluían una cochera lo suficientemente grande para una docena de carruajes, cuartos de servicio que alojaban al numeroso personal de la propiedad y la misteriosa casa de hielo, que más tarde desempeñaría un papel crucial en los oscuros acontecimientos. Por Penny Cornelius Vandermark había construido su imperio desde la nada. Comenzó como un simple obrero en los molinos de acero, antes de revolucionar el proceso de producción con innovaciones que lo convirtieron en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. A los 52 años, era una figura imponente, con cabello gris acero y penetrantes ojos azules que parecían ver a través de cualquiera que se atreviera a desafiarlo en los negocios. Sus manos, aunque ahora suaves tras años de prosperidad, aún llevaban las calluses and scars of his early days working the furnaces, a reminder of the brutal world he had clawed his way out of through a combination of brilliant engineering insight and utterly ruthless business practices. Las callosidades y cicatrices de sus primeros días trabajando en los hornos, un recordatorio del mundo brutal del que había escapado, a fuerza de una combinación de brillante ingenio ingenieril y prácticas empresariales absolutamente despiadadas. Quienes lo conocieron en sus primeros años solían comentar la transformación del joven inventor idealista, que realmente creía que sus innovaciones podían mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del acero, en el frío titán industrial, que más tarde orquestaría la muerte de cualquiera que amenazara su imperio. El ascenso de
Cornelius al poder no se había logrado solo mediante la innovación. En el despiadado mundo industrial de la década de 1880 en Estados Unidos, el éxito a menudo requería la disposición a emplear métodos que harían dudar incluso al más endurecido de los varones ladrones. Vandermark había aprendido temprano que los competidores podían ser eliminados mediante medios mucho más permanentes que la simple competencia de mercado. Un incendio estratégico aquí, una explosión de caldera allá, la misteriosa desaparición del ingeniero clave de un rival. Estas eran las herramientas de la guerra industrial en una época en la que la supervisión gubernamental era mínima y las fuerzas del orden podían comprarse por el precio del fondo de campaña de un político en su matrimonio con Evangeline Hartwell. 1882 había sido el evento social de la década. Ella, la hija de una prominente familia bancaria de Boston, 20 años menor que él, con cabello rojizo que atrapaba la luz como cobre hilado, y una risa capaz de llenar un salón entero. A los 25 años, Evangeline poseía el tipo de belleza refinada y educación sofisticada que la marcaba como miembro de la aristocracia del viejo dinero de Nueva Inglaterra. Hablaba francés y alemán con fluidez, tocaba el piano con habilidad casi profesional y había recibido la mejor educación disponible para mujeres de su clase social en la escuela Miss Porter, en Connecticut. Pero bajo su exterior pulido, había una inteligencia aguda y una brújula moral que, finalmente, la pondrían en rumbo de colisión con el imperio criminal de su esposo. La boda había sido un movimiento calculado por parte de Cornelius, diseñado para proporcionar a su imperio industrial la legitimidad social que solo una alianza con la élite bancaria de Boston podía ofrecer. Las conexiones de la familia Hartwell abrieron puertas en toda la comunidad financiera de Nueva Inglaterra, permitiendo a Vandermark asegurar los enormes préstamos necesarios para expandir su producción de acero y adquirir competidores más pequeños. Por su parte, Evangeline había entrado al matrimonio creyendo que se estaba alineando con un hombre cuyas innovaciones podían realmente mejorar la vida de los trabajadores estadounidenses, sin saber que su nuevo esposo veía la vida humana como otro recurso a ser explotado en la búsqueda de ganancias. Ampero, para el invierno de 1887. Quienes conocían íntimamente a la pareja susurraban que no todo marchaba bien en la casa Vandermark. Evangeline, antes el brillante centro de atención de la escena social de Pittsburgh, se había vuelto cada vez más retraída durante el último año. Pasaba horas sola en la extensa biblioteca de la mansión, escribiendo en un diario de cuero que mantenía bajo llave en su escritorio personal, usando una pequeña llave de bronce que llevaba en una cadena. Alrededor del cuello, la biblioteca en sí era una habitación magnífica, con estanterías del piso al techo que contenían más de 3.000 volúmenes, incluidas primeras ediciones de clásicos literarios, tratados científicos y una extensa colección de libros sobre la historia industrial estadounidense que Evangeline había ido acumulando desde su llegada a Pittsburgh. El personal doméstico, un grupo cuidadosamente seleccionado de 12 personas que habían servido a la familia durante años, notó que ella había comenzado a dar largos paseos a horas extrañas, regresando a menudo con las botas llenas de barro y una mirada distante en sus ojos verdes. Estos paseos frecuentemente la llevaban por los vecindarios de clase trabajadora de Pittsburgh, donde hablaba con las esposas y los hijos de los obreros de los molinos, aprendiendo de primera mano sobre las peligrosas condiciones y los frecuentes accidentes que plagaban la fuerza laboral industrial de la ciudad. Lo que los sirvientes no sabían era que estas conversaciones formaban parte de la creciente investigación de Evangeline acerca de los patrones sospechosos de accidentes industriales que parecían seguir a su esposo donde quiera que sus intereses comerciales lo llevaran. La finca de los Vandermark empleaba a algunos de los sirvientes más confiables de Pittsburgh, cada uno elegido no solo por sus habilidades, sino por su discreción y absoluta lealtad a la familia Margaret Sullivan. La ama de llaves irlandesa había supervisado las operaciones diarias de la mansión durante casi una década después de emigrar desde el condado de Cork, durante la devastadora hambruna de la papa de la década de 1870. Era una mujer de inteligencia feroz y principios morales inquebrantables, cualidades que la habían hecho invaluable para la casa Vandermark, pero que también la convertirían en una testigo crucial de los extraños acontecimientos que rodearon la desaparición de Evangeline Thomas Brennan. El tosco jardinero escocés había llegado a Estados Unidos con su esposa y 3 hijos en 1868, huyendo de la devastación económica que siguió a los desalojos de las Highlands. Su familia había trabajado para estadounidenses adinerados desde su llegada, y Thomas sentía un inmenso orgullo por mantener los terrenos de la finca Vandermark en perfecto estado. Pero su agudo sentido de la observación y su conocimiento íntimo de cada centímetro de la propiedad revelarían señales inquietantes de que alguien había estado utilizando la finca para fines mucho más oscuros de lo que cualquiera imaginaba. En Charles Henley servía como mayordomo de la mansión, un puesto que requería su presencia en todas las funciones sociales de la familia
y lo hacía partícipe de muchas de sus conversaciones privadas. Originario de Filadelfia, Henley había sido entrenado en las mejores tradiciones del servicio doméstico inglés y se enorgullecía de mantener los más altos estándares de discreción professional, pero incluso su neutralidad cuidadosamente cultivada sería puesta a prueba por los sucesos cada vez más extraños y aterradores que rodearon los últimos meses de Evangeline en la mansión en Dr. Franklin Westbrook. Había atendido como médico de la familia Vandermark durante más de 5 años, realizando visitas regulares a la mansión para ocuparse de la salud de Cornelius y Evangeline. Graduado de la Facultad de Medicina de Harvard y miembro respetado de la comunidad profesional de Pittsburgh, el Dr. Westbrook había comenzado a notar cambios preocupantes en el comportamiento y la condición física de Evangeline durante los meses previos a su desaparición. Sus notas médicas privadas, que más tarde serían descubiertas por los investigadores, revelaban su creciente preocupación por lo que describía eufemísticamente como dificultades maritales que parecían estar teniendo un impacto cada vez más grave en el bienestar físico y mental de su paciente. Estas eran personas que se enorgullecían de su discreción y lealtad, lo que hacía que la desaparición de Evangeline fuera aún más desconcertante para quienes conocían la rígida jerarquía y los ojos vigilantes que gobernaban todos los aspectos de la vida en la mansión. El hogar de los Vandermark operaba con la precisión de un reloj fino, con cada sirviente conociendo sus deberes exactos y su horario al minuto. Este orden rígido hacía prácticamente imposible que alguien entrara o saliera de la mansión sin ser visto, un hecho que haría que la misteriosa desaparición de Evangeline pareciera aún más sobrenatural para quienes no entendían las fuerzas más oscuras que actuaban detrás de escena. La ciudad de Pittsburgh parecía contener la respiración durante ese amargo invierno de 1887, como si presentara que las fuerzas de cambio y violencia que habían moldeado su rápido crecimiento estuvieran a punto de reclamar otra víctima. El reciente motín de Haymarket en Chicago había enviado ondas de choque a los centros industriales de Estados Unidos, y los propios movimientos laborales de Pittsburgh se estaban volviendo cada vez más organizados y militantes en sus demandas de condiciones de trabajo más seguras y salarios justos. En esta atmósfera volátil comenzaron los susurros de una organización secreta de industriales que se habían unido para mantener su poder por cualquier medio necesario, incluida la eliminación sistemática de cualquiera que amenazara su control sobre el creciente imperio industrial de Estados Unidos. En los eventos del 12 de diciembre de 1887 comenzaron como cualquier otra noche de invierno en la casa Vandermark, con la rutina precisa que había gobernado la vida diaria de la mansión durante más de 5 años. Margaret Sullivan testificaría más tarde a la policía que había servido la cena al señor y la señora Vandermark en el comedor formal exactamente a las 7:00 como era su costumbre. El comedor en sí era una obra maestra del exceso victoriano, con una enorme mesa de caoba que podía acomodar a 24 invitados, iluminada por una lámpara de cristal importada de Bohemia y rodeada de óleos que representaban escenas de triunfo industrial que Cornelius había encargado a prominentes artistas estadounidenses. A la comida de esa noche consistía en faisán asado, vegetales de invierno del invernadero de la finca y una botella de vino francés de la bodega privada de Cornelius, un Chateau Margaux de 1878, que había costado más de lo que ganaba un trabajador de Pittsburgh. En un mesa Margaret notó que Evangeline estaba inusualmente callada durante la comida, apenas tocando su plato y respondiendo a las conversaciones de su esposo con solo breves asentimientos y murmullos, pero lo que más llamó la atención de la ama de llaves fue la manera en que Evangeline seguía mirando hacia las ventanas del comedor, como si esperara ver a alguien acercándose por los terrenos cubiertos de nieve. Tenía el aspecto de una mujer que sabía que algo terrible se aproximaba. Anne Margaret diría más tarde al detective Samuel Crawford, con su acento irlandés espeso por la emoción. Era como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de la habitación, como si supiera que quizás sería la última vez que la vería Anne Cornelius. Por su parte, parecía estar de un humor inusualmente alegre esa noche, hablando animadamente sobre un nuevo contrato de acero que había asegurado con el ferrocarril de Pensilvania y sus planes para expandir operaciones en Ohio y Virginia Occidental. Pero Charles Henley, sirviendo la cena con su típica eficiencia silenciosa, notó que, a pesar de su alegre comportamiento, Cornelius revisaba su reloj de bolsillo repetidamente durante la comida, un comportamiento que sugería que esperaba que algún evento predeterminado ocurriera a una hora específica. A las 9:30, Marguerite había ayudado a Evangeline a prepararse para dormir, ayudándola a ponerse el vestido de gala de seda esmeralda que solía usar cuando entretenía invitados en casa. Aunque esa noche no se esperaba a nadie, este detalle desconcertaría más tarde a los investigadores, ya que Evangeline normalmente usaba ropa de dormir más sencilla al retirarse,
y el elaborado vestido de gala parecía completamente inapropiado para una noche tranquila en casa. El vestido en sí era una impresionante creación importada de París por casi $500, con intrincados bordados de cuentas que atrapaban la luz de las lámparas de gas y creaban un efecto casi etéreo cuando Evangeline se movía. Margaret recordaba específicamente haber elogiado el trabajo de cuentas. Evangeline había sonreído, la primera expresión genuina de felicidad que la ama de llaves había visto en su señora en semanas, pero junto con aquella sonrisa llegó algo más que perseguiría a Margaret por el resto de su vida. Evangeline la abrazó, sosteniéndola con fuerza durante varios largos segundos, mientras susurraban: «Gracias por tu bondad, Margaret. Has sido como una madre para mí estos últimos años». En ese momento, Margaret se sintió conmovida por aquella muestra inesperada de afecto, pero al mirar atrás, comprendió que había tenido todo el tono de una despedida. Parecía casi aliviada. Le diría después a la policía, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros, si entiende lo que quiero decir. Pero había algo más también, una especie de tristeza terrible, como si supiera que estaba a punto de perder todo lo que amaba durante la preparación para dormir. Margaret también notó que Evangeline llevaba una joya que nunca antes había visto, un pequeño relicario de plata en una cadena delgada alrededor del cuello. Cuando Margaret comentó sobre él, Evangeline simplemente dijo que contenía algo precioso que debía preservarse, pero se negó a abrirlo o explicar su significado. En el relicario era de diseño ornamentado, con intrincados nudos celtas que sugerían artesanía irlandesa, y parecía curiosamente fuera de lugar entre la habitual colección de joyería cara, pero discreta, de Evangeline Thomas Brennan. Haciendo su última ronda por el perímetro de la finca a las 11:00, informó haber visto una luz en la habitación privada de Evangeline, estudio del segundo piso. A través de la ventana cubierta de escarcha, observó su silueta sentada en su escritorio, su pluma moviéndose constantemente sobre el papel en lo que parecía ser una escritura urgente, casi frenética. Esta fue la última vez que se vio con vida a Evangeline Vandermark, aunque Thomas recordaría más tarde que en ese momento algo en su postura sugería desesperación, más que la tranquila correspondencia que normalmente ocupaba sus horas nocturnas. Lo que Thomas no podía ver desde su posición en los terrenos era la escena que se desarrollaba dentro del estudio de Evangeline. La habitación era su santuario privado, decorada con recuerdos de su infancia en Boston y llena de libros y documentos personales que representaban sus verdaderos intereses intelectuales. Esa noche Evangeline estaba realizando lo que sabía que sería su último acto de documentación, escribiendo un relato detallado de todo lo que había descubierto sobre las actividades criminales de su esposo y la campaña sistemática de asesinatos que había eliminado a docenas de sus competidores, y posibles amenazas. En el estudio mismo daba testimonio de meses de investigación minuciosa, ocultas detrás de libros aparentemente inocentes. Había fotografías, documentos y correspondencia que revelaban el verdadero alcance de las actividades del Círculo de Pittsburgh. Mapas de Pensilvania y estados vecinos estaban marcados con alfileres rojos que indicaban los lugares de accidentes industriales sospechosos, cada uno acompañado de notas detalladas sobre las víctimas, las circunstancias de sus muertes y las ventajas comerciales que habían obtenido los miembros del círculo como resultado. A las 6:00 de la mañana, cuando Margaret llegó para comenzar sus tareas diarias, encontró la puerta principal cerrada desde dentro, con el pesado cerrojo de hierro, que solo podía asegurarse desde dentro de la casa, firmemente en su lugar. Las 12 ventanas de la planta baja estaban todas cerradas, sus cerraduras sin señales de manipulación. Margaret probó cada una personalmente, como le habían enseñado durante sus años de servicio, y las encontró todas seguras, sin indicación alguna de que alguien hubiera intentado forzarlas desde el exterior. En las ventanas del segundo y tercer piso estaban demasiado altas para acceder sin una escalera, y Thomas confirmó que todas las escaleras permanecían en la cochera, intactas, cubiertas por una fina capa de nieve que había caído durante la noche. La propia nieve contaba su historia en un manto perfecto y blanco, que no mostraba huellas ni señales de perturbación. Alrededor del perímetro de la mansión, si alguien había salido de la casa durante la noche, lo había hecho sin tocar el suelo, pero fue el descubrimiento en el vestíbulo lo que detuvo el corazón de Margaret, y envió a Charles Henley corriendo para llamar a Thomas desde los terrenos. Allí, dispuesto con una precisión casi ceremonial sobre la alfombra persa importada, yacía el vestido esmeralda de Evangeline. La tela aún estaba tibia cuando Margaret la tocó, como si Evangeline acabara de quitárselo, y el aroma de su característico perfume de lavanda flotaba en el aire, frío de la mañana como el fantasma de su presencia. El vestido parecía haber sido retirado con sumo cuidado, colocado plano y perfectamente acomodado,
como si estuviera siendo exhibido. Ningún botón estaba rasgado, ninguna costura dañada, y el delicado trabajo de abalorios permanecía intacto. Junto al vestido había una sola hoja de papel, una página arrancada del diario privado de Evangeline, con solo 4 palabras escritas en su inconfundible caligrafía. La verdad debe sobrevivir, pero había otros detalles más inquietantes que los sirvientes notaron en esos primeros y aterradores momentos. La alfombra persa bajo el vestido mostraba una ligera decoloración, como si hubiera sido limpiada recientemente o tratada con algún tipo de solución química. El aire en el vestíbulo no solo llevaba el aroma del perfume de lavanda, sino también un tenue olor que Thomas describió más tarde como medicinal, similar al que usan en los hospitales para dormir a las personas. Lo más desconcertante de todo era el estado de las joyas de Evangeline, su anillo de bodas, un enorme diamante rodeado de esmeraldas que valía más que la mayoría de las casas de la gente. Yacía en el piso de mármol junto al vestido. Pero el pequeño relicario de plata que Margaret había notado la noche anterior no se encontró por ninguna parte. Era como si quienquiera que hubiera retirado el vestido de Evangeline hubiera tomado específicamente esa pieza de joyería mientras dejaba atrás objetos de mucho mayor valor monetario cuando despertaron a Cornelius y lo llevaron abajo. Su reacción desconcertó y perturbó a los sirvientes. En lugar del pánico o la desesperación que cabría esperar de un esposo, al descubrir que su esposa había desaparecido, se quedó en el vestíbulo durante varios minutos, mirando el vestido con una expresión que Margaret describió más tarde como más temerosa que sorprendida, como si hubiera estado esperando que ocurriera algo terrible. Su rostro se había puesto pálido, pero era la palidez de un hombre que enfrenta una crisis largamente anticipada. Más que el impacto de una tragedia inesperada, aún más extraño fue la reacción inmediata de Cornelius ante la situación. En lugar de exigir que los sirvientes buscaran por toda la casa o llamar a la policía, su primera acción fue enviar a Charles Henley a buscar a su secretario privado, un hombre nervioso llamado Arthur Peden, quien manejaba la correspondencia comercial más delicada de Cornelius. Su segunda acción fue ordenar a Margaret que reuniera todos los documentos y diarios personales de Evangeline de su estudio, supuestamente para ayudar en la búsqueda de pistas sobre su desaparición, pero de una manera que parecía más orientada a controlar pruebas que a encontrar a su esposa desaparecida. El Dr. Franklin Westbrook llegó a la mansión dentro de la hora siguiente a ser convocado, pero para entonces Cornelius ya había tomado control de la situación de una manera que parecía casi ensayada. No se le pidió al doctor que examinara la escena ni que ofreciera opiniones médicas sobre posibles explicaciones para la desaparición de Evangeline. En cambio, lo condujeron a la oficina privada de Cornelius para una conversación que duró casi 30 minutos y de la cual salió visiblemente perturbado, negándose a hablar con nadie. Sobre lo que se había discutido en el detalle más escalofriante de todos, fue descubierto por Thomas Brennan durante su minuciosa inspección del exterior de la mansión. Aunque la nieve alrededor de la casa no mostraba huellas, encontró algo mucho más inquietante cerca de la entrada de la vieja casa de hielo. Allí, parcialmente ocultas bajo una fina capa de nieve fresca, había manchas oscuras en el suelo que parecían sospechosamente sangre. Cuando Thomas intentó investigar más, Cornelius mismo le ordenó alejarse del área, alegando que la casa de hielo era estructuralmente insegura y estaba prohibida para todo el personal doméstico en la investigación oficial sobre la desaparición de Evangeline. Vandermark duró exactamente 6 días, un periodo notablemente breve para un caso que involucraba a una de las familias más prominentes de Pittsburgh. El detective Samuel Crawford, un veterano de 20 años del Departamento de Policía de Pittsburgh, fue asignado al caso, pero encontró sus esfuerzos obstaculizados en cada paso por lo que más tarde describiría en sus notas privadas como interferencia de partes desconocidas a Crawford. Era un policía honesto en una ciudad donde la honestidad a menudo era un lujo que las fuerzas del orden no podían permitirse, y su dedicación a descubrir la verdad finalmente le costaría mucho más que su carrera. Crawford había construido su reputación sobre investigaciones meticulosas y una habilidad casi sobrenatural para descubrir pruebas que otros pasaban por alto. Un hombre alto y delgado, con cabello prematuramente canoso y penetrantes ojos oscuros, había resuelto algunos de los casos más desafiantes de Pittsburgh, mediante pura persistencia y una negativa absoluta a aceptar explicaciones convenientes que no encajaban con los hechos. Pero el caso Vandermark pondría a prueba cada habilidad que había desarrollado durante 2 décadas de trabajo policial, presentándole un misterio que parecía desafiar toda explicación lógica, mientras revelaba una conspiración tan vasta y bien protegida que incluso reconocer su existencia ponía en peligro su vida. En las entrevistas iniciales de Crawford con el personal doméstico revelaron varios detalles inquietantes.
que nunca llegaron al informe policial oficial. Margaret Sullivan confesó que en las semanas previas a su desaparición Evangeline había estado recibiendo visitantes, hombres bien vestidos que llegaban después del anochecer y se marchaban antes del amanecer, entrando por la entrada de servicio de la mansión para evitar ser vistos por los vecinos o el personal principal de la casa. Estas reuniones siempre tenían lugar en el estudio privado de Evangeline, y Margaret notó que después de cada visita, su señora parecía cada vez más agitada y temerosa. La descripción de la ama de llaves sobre estos visitantes nocturnos era inquietante por su precisión. Siempre estaban impecablemente vestidos con trajes y abrigos costosos. Hablaban con acentos educados que sugerían orígenes de clase alta, y se comportaban con la confianza de hombres acostumbrados a ejercer poder. Pero lo que Margaret encontraba más perturbador eran sus ojos de miradas frías y calculadoras que parecían absorber cada detalle de su entorno, como si evaluaran posibles amenazas o rutas de escape.